favor, para poder registrar el tema. Y desde el poder de la conexión, las constelaciones circulares se centran en el momento presente. La diferencia fundamental es la búsqueda de la conexión y desde ahí algo se libera. Así nos comparte nuestro siguiente ponente, formador y constelador organizacional y estructural, autor de 2 libros, es pionero y referente en constelaciones estructurales en España y Latinoamérica, Master Training en constelaciones organizacionales por Infusion Alemania, consultor organizacional con amplia experiencia en España y América Latina, formador internacional en coaching sistémico, constelaciones organizacionales y estructurales, doctor en filosofía y licenciado en psicología clínica y organizacional, licenciado en teología. Estoy realmente complacida de presentar a Guillermo Echegaray de España, con la ponencia, la conexión con las constelaciones circulares, y en este momento dice que está conectado desde Colombia. Guillermo, bienvenido a esta jornada. Cámara Hola. y micro, todos tuyos. Hola Carola, buenos días aquí, o buen mediodía, aquí es el mediodía. Un gusto estar con vosotros. Además estoy en medio de una formación, precisamente un workshop en constelaciones circulares, así que es un gusto poder estar aquí para hablar de esto que es como mi último desarrollo. Yo digo que es como mi bebé, aunque ya empieza a crecer. Hay gente que se va interesando en esto de las constelaciones circulares. Muchas veces me preguntan de dónde surge todo esto. Bueno, las constelaciones circulares es como una evolución que surgió en mí a partir de las constelaciones que yo desarrollaba. Como os he dicho, y como ha presentado muy bien Carola, yo me he dedicado a las constelaciones organizacionales, también he hecho constelaciones familiares, mucho trabajo en constelaciones estructurales, y en los últimos tiempos sentía dentro de mí como una pequeña insatisfacción, una insatisfacción que no sabía a qué se debía, porque no tenía que ver con los trabajos que yo hacía tanto en organizaciones o con clientes particulares, porque muchas veces, o sea, el cliente salía muy satisfecho, el resultado era bueno, y aún así algo a mí me faltaba, que no sabía muy bien qué era. Eso unido a un trabajo personal que yo hice sobre el propósito, sobre mi propósito personal. En ese trabajo a mí me preguntaron cuáles habían sido las experiencias más significativas de mi vida. Y lo que me resultó llamativo de cuando me hicieron esa pregunta es que esas experiencias significativas de mi vida no tenían mucho muy elocuente. Era una conversación que tuve con una amiga a los 17 años, un amanecer con una novia que tuve, que me miraba de una manera muy especial, donde me sentí muy recogido. Siempre recuerdo un viaje alrededor de la isla de Menorca, donde con mi mejor amigo en piragua, y un amanecer, un día cuando nos pusimos a remar a las 8 de la mañana con el sol saliendo, y fue una experiencia, iba a decir, medio mística, pero también una experiencia normal en una conversación que tuve con unos alumnos de una formación de constelaciones organizacionales, psicólogos y psiquiatras, en el contexto de una formación. Hay una comida de grupo que fue, por así decir, muy especial para mí. Y pues cuando hice ese ejercicio de propósito me quedé un poco decepcionado, como diciendo, bueno, parece que no he tenido cosas muy interesantes en mi vida, pero eso no era verdad, porque me han pasado cosas, he estado en sitios, he tenido éxitos con mis trabajos, he escrito 2 libros, no sé cómo decir, me han pasado cosas, pero cuando yo hablaba de eso significativo me aparecían esas experiencias. Y entonces yo, claro, me quedé diciendo, bueno, ¿qué es lo que tienen en común estas cosas tan variopintas? Y me di cuenta que lo que tenían en común las experiencias variopintas es el hecho de la conexión. El hecho de que en esos momentos yo me sentí particularmente conectado. Y curiosamente no me aparecía, yo he hecho constelaciones que han sido muy importantes en mi vida para mí mismo, o a otros también, y sin embargo no aparecían eso como las más significativas. Entonces eso me llevó a un proceso, a un camino de investigar
¿Qué es eso de la conexión? ¿Qué le pasa a la conexión? ¿Qué es eso de conectar que es tan especial? Y en concreto, me acuerdo que esto fue antes de la pandemia, y cuando comenzó la pandemia, me acuerdo que junté a un grupo de empresarios con algunas técnicas que ya empezaba a desarrollar para hablarles, para preguntarles, bueno, cómo ellos estaban viviendo todo eso, pero sacarles un poco del rol habitual de hablar cosas que en esos momentos se hablaban, teletrabajo y cosas así, para más bien decir, bueno, ¿a ti qué te está pasando? Y ya empezaba a desarrollar algunas intervenciones que son las que ahora utilizo muchas veces en constelaciones circulares. Bueno, pues lo que me sorprendió también a mí mucho es que luego les pedí feedback de eso que había sucedido, de cómo habían sido para ellos esas conversaciones. Y lo sorprendente es que me decían que habían sido muy, muy especiales. Y me decían, oye, Guillermo, si vuelves a hacer algo parecido, por favor, invítame, encantado de colaborar, ha sido muy significativo. Y dije, anda, esto de trabajar la conexión, también con personas como son presidentes de empresa, directivos, directores generales, es muy significativo. Con lo cual yo entré en todo un camino de, por así decir, de bucear en lo que había de la conexión. Y en eso que había de la conexión di sobre todo con que en California la escuela de Ken Wilber, el psicólogo transpersonal Ken Wilber, ya empezaba a hacer algo que se llamaba circling, que también ha desarrollado digamos, otro pensador, otro trabajador de esto de la conexión, que es Guy Sengstock, y había todo un movimiento de la relación auténtica. Y sobre todo conecté con un psicólogo que también es filósofo, que se llama John Vervaeke, y una de las ideas de John Vervaeke fue para mí capital. La idea del conocimiento por participación. Fue como de esos alumbramientos que a veces tiene, que a veces uno tiene. Quiero explicarlo un poquito porque puede que sea interesante para la gente, porque a mí me cambió tanto que siempre cuando una cosa te ha cambiado, te gusta compartirla con otras personas. Bueno, John Vervaeke dice que existen como 4 tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es el conocimiento propositivo, proposicional, que es el que más estamos acostumbrados a conocer y a desarrollar, que es el conocimiento propositivo, proposicional. La Tierra es redonda, los gatos son mamíferos, 2 más 2 son 4. Es el conocimiento que tiene que ver con eso que decimos, lo que es verdad y lo que es falso. Lo que es verdad, eso, cuando decimos una proposición y es verdadera, a eso, bueno, pues es la verdad lógica. Y digamos que existe en el mundo actual una especie de tiranía de ese tipo de conocimiento, como si conocer solo fuese eso. O mejor dicho, eso y un segundo tipo de conocimiento que es el conocimiento por procedimientos. Por así decir, no basta saber qué es un coche, sino que tienes que saber cómo manejar un coche. No te sirve nada saberlo si no sabes el cómo. El conocimiento por proposicional nos habla del qué. El conocimiento por procedimientos nos habla del cómo. Y esos son los que más presiden. Pero, bueno, yo ya cuando me di cuenta de que esos suelen ser unos tipos de conocimiento, a mí me ayudó mucho. Y me ayudó mucho, por ejemplo, a comprender por qué la filosofía que estudié yo cuando hice mi licenciatura y luego mi doctorado, en algún sentido me decepcionó. Porque era todo ese tipo de conocimiento, las pruebas de la existencia de Dios o las pruebas de la no existencia de Dios. Todo era conocimiento de proposiciones, de frases, lógico. Pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa si Dios está vivo en mí o no, o cómo hacer vivo a Dios en mi vida. Eso es lo que me interesa, pero de eso poco me hablaban en los cursos de filosofía. Porque para hablarte de ese tipo de conocimientos, de ese tipo de cosas, necesitas otros 2 conocimientos, que son el conocimiento por perspectiva y el conocimiento por participación. ¿Qué significa el conocimiento por perspectiva? Significa que siempre que conocemos algo, estamos en un determinado lugar. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el lugar de un ponente o profesor o como se le quiera llamar, y los que estáis escuchando esta charla os colocáis desde la perspectiva de los alumnos. Seguramente, muy fácilmente, entre vosotros haya muchas personas que saben más de esto o de otros temas, pero ahora estáis en esa perspectiva y os colocáis en esa perspectiva. Y solo cuando te colocas en esa perspectiva comprendes algunas cosas.
hasta que yo no fui padre y me coloqué en determinados lugares de ser padre, no entendí algunas perspectivas, por ejemplo, de mi madre con quien yo me crié. O, por ejemplo, un ejemplo, algo que a mí me gusta mucho contar. El conocimiento por perspectiva es precisamente ese conocimiento de ser padre. Si tú le preguntas a alguien que está pensándose en la idea de ser padre, oye, ¿cómo es eso de ser padre? Porque me lo estoy pensando. ¿Cómo funciona? ¿Qué tal es? Cuéntame un poco. ¿Qué pasa con el tiempo libre? Le dices, no, nada, se acabó el tiempo libre, tienes que estar ocupado del hijo todo el tiempo. Y la salud, nada, duermes fatal, tienes que estar allí con la espalda ya, los que somos de años, levantando al crío y todo eso, tan fatal. Y salir con los amigos, olvídate, y la economía funcionará mejor. Nada de eso. O sea que desde el punto de vista del conocimiento de las verdades o del conocimiento de los procedimientos, tener un hijo es un desastre. Nadie lo haría. Y sin embargo, si a mí me preguntáis cómo es para mí haber tenido a mis hijas, digo, lo mejor del mundo. Eso solo se tiene cuando estás en la perspectiva y desde los otros conocimientos tú no tienes eso. Para los que estamos en constelaciones sabemos lo que es ese conocimiento por perspectiva, porque un representante en una constelación toma la perspectiva de alguien de una determinada manera, no es la perspectiva completa, pero sí toma una determinada perspectiva. Con lo cual ese conocimiento hay que incluirlo como muy, muy importante en la vida. Y por último, y este era el que me dio a mí como el flash, es el conocimiento por participación. Hay un tipo de conocimiento que te llega cuando tú te sientes en medio de algo. Cuando tú te adquieres, con ese conocimiento por perspectiva, tomas una determinada identidad y en esa identidad se produce como una especie de conexión entre tú como agente y el ambiente como encuadre. Y cuando estás allí de una determinada manera, te sientes participando de algo. ¿Qué conocimiento tuve yo cuando hice ese viaje, tuve esa experiencia en mi agua, en el kayak, con mi amigo Javier al lado, remando en ese amanecer? Desde el punto de vista de proposiciones no había mucho, no sabría qué contar, ni tampoco de procedimientos, solo que me sentía participando de la amistad, del universo, de la naturaleza, del esfuerzo físico. Y eso me daba algo que no me daba ninguna otra cosa. Y todos tenemos ese tipo de experiencias. Y ese tipo de experiencias, por así decirlo, no te solucionan nada, no te resuelven ningún problema. Yo no recuerdo ahora mismo cómo estaba, en qué situación personal estaba entonces, ni lo que me pasó después, pero sé que eso no lo resuelve, pero sí se da otra cosa, que es que te transforman. Son experiencias transformadoras. Y el conocimiento por participación, y cuando se da esa transformación, ese estar en esa relación, en esa coidentificación entre tú y el encuadre, lo que se da es esa transformación que hace que tengas la sensación de que encuentras un lugar en la vida y que fluyes en la vida. Y de eso van las constelaciones circulares, de articular, de jugar, de crear ese conocimiento por participación y en la participación de la relación. Y eso es lo que hacemos, y para eso utilizamos herramientas sistémicas como son el uso de representantes, como son las diferentes perspectivas que cada uno de los miembros del grupo adopta, como es entender todos los contextos que están alrededor de una situación o problema para que la persona pueda experimentarse entendido y recogido de verdad. Y eso hacemos en las constelaciones circulares. Eso a modo de explicación general de dónde viene este asunto, digamos, de la conexión y todo esto. Pero para ser más concreto, y es lo que quería también aquí contaros o explicaros, claro, ese conocimiento por participación en la relación con los seres, digamos, inteligentes, se da si tú desarrollas una serie de cualidades, de eso que yo llamaría, o que llamo superpoderes. Porque para que el conocimiento por participación se dé, tú tienes que sentirte en un encuadre seguro, en un contexto seguro. Y ese contexto seguro, que es algo de lo que trabajamos en las constelaciones circulares,
se da si tú vas desarrollando estas cualidades, que son lo que yo llamo los 7 superpoderes de la relación auténtica o de la relación verdadera. Y por cierto, estoy escribiendo un ebook que espero en las próximas semanas tenerlo listo. Si entráis en constelacionescirculares.com, de aquí a 2 semanas estará el ebook y lo podéis descargar gratuitamente, y allí estará estas 7 superpoderes, ¿no? 7 superpoderes que se apoyan mucho en una especie de superpoder troncal como la piedra angular, que es la soberanía. Podría hacer toda una conferencia, una charla sobre la soberanía, porque es algo que está ahora mismo, digamos, en desuso y que yo creo que es una de las fuerzas capitales ahora mismo a desarrollar. La soberanía es la capacidad o la cualidad de ser dueño de tu vida y en esa soberanía poder sentir lo que sientes y pensar lo que piensas, y por eso ser agente de tus actos y de los comportamientos y de las consecuencias de los comportamientos que tú tienes. Ser soberano es tener tu propio territorio. Y eso es lo primero que tenemos que, cuando trabajamos en circulares, lo primero es que haya una dosis de soberanía, de que la persona se sienta soberano para sentir lo que siente y pensar lo que piensa, porque esa es la base de la regla. Pero una vez montado el eje de la soberanía, tenemos una cualidad muy importante, un superpoder, que es la empatía. Todos lo sabemos, es la capacidad de conectar con el otro, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente. Evidentemente, en constelaciones siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que en constelaciones familiares generalmente te sirves de las sensaciones para entender el problema y buscar la solución. Aquí es un poquito distinto. No solamente te sirves de las sensaciones, sino que el fin es simplemente el conectar. El fin está en la relación. El objetivo, por así decirlo, o la intención más que el objetivo, es mantenerte en esa relación empática con el otro. Poder conectar verdaderamente con el otro y entender dónde él o ella está. Y eso es lo que hacemos en constelaciones circulares. Por lo tanto, la empatía es un primer superpoder importante de la relación auténtica. En segundo lugar está la comprensión. No solo se trata de sentir con el otro, sino también comprenderle. Es decir, entender lo que le pasa. Si yo quiero conocer el mundo del otro y participar del mundo del otro, tengo que conocerle. Y por eso hay una virtud que es la curiosidad, que me lleva a comprender al otro. Me gusta siempre decir que comprender, la palabra comprensión tiene etimológicamente 2 claves. La primera está la prensión, es como captar al otro, captar, pero eso tiene algo de agarrar. Pero comprender es poder ver todo lo que está alrededor de eso que tú agarras. Solo cuando tú entiendes no solo el contenido de lo que pasa, sino todo el contexto que está alrededor de lo que pasa, comprendes a una persona. Yo ahora estoy en Colombia, pero si yo os digo, me hace mucha ilusión estar en Colombia, tú todavía no entiendes nada, porque tienes que entender cuál es el contexto. El contexto es que estoy hablando de constelaciones circulares, que es algo que ahora me apasiona, que hay un grupo muy interesado, que siento que las cosas que estoy contando son significativas para el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cuando comprendes alrededor de lo que hay, tienes el panorama completo. Y eso generas ese encuadre que está ahí. Por tanto, prensión y comprensión. Ok, pero yo digo también que para todavía completar el concepto de comprensión, hay algo que es muy significativo en la etimología de la palabra, si la dices en inglés. En inglés, comprensión es understand, y under es desde abajo, y stand es estar de pie. Por lo tanto, comprender a alguien es no solamente ver lo que le pasa, lo que está de pie, sino también lo que está debajo. Y entonces, cuando tú combinas lo que está debajo, lo que subyace, lo que está en juego para alguien, lo que es importante para alguien y todos los contextos que están alrededor, entonces allí sí que aparece una comprensión.
Y no hay nada más grande, y todos lo sabemos, cuando uno se ha sentido verdaderamente comprendido. Ok, segundo superpoder entonces es la comprensión. Pero ese segundo superpoder nos lleva hacia el tercero. Hay un tercer superpoder que parte un poco de la comprensión y de la empatía y que tiene que ver con algo que se abre, que es el asombro. El asombro es esa cualidad, ese superpoder que me ayuda a captar que esta persona es esta persona específica. Hay algo, asombrarse bueno, se decía que el asombro es la fuente de la filosofía. O cuando te asombras es como que ves todo lo que hay algo que quiere abrirse en una persona y que esa persona es tal persona específicamente. A mí me gusta decir que es como la talidad, la especificidad. Guillermo es diferente de Janina, que veo que está aquí, de Carola, que también está aquí. Somos diferentes, somos especiales. Y el asombro es esa cualidad que me permite acercarme de alguna manera a lo asombroso, a lo especial de cada uno. Por lo tanto, la tercera superpotencia, y es algo que desarrollamos mucho en constelaciones circulares, es poderme asombrar con el otro. Cuando yo conecto profundamente, generalmente se produce un movimiento de asombrarme, como que el mundo del otro se me vuelve más grande, más poderoso, más amplio. Eso es el asombro. Cuarto superpoder, cuarta cualidad, competencia que ponemos en marcha siempre que trabajamos con constelaciones circulares, es el superpoder de la compasión. La compasión es esa mirada que, partiendo de la empatía que nace del corazón y de la comprensión que nace de la cabeza, y entendiendo todos los contextos que están en algo e incluso la importancia que para alguien tiene algo, puede decir: es normal que tú estés así, es normal que sientas esa rabia, no puede ser de otra manera, es que ahora entiendo lo que te pasa y padezco contigo, pero no en el sentido de conmiseración, sino entiendo todos los elementos que están en juego en esta situación. La compasión es una superpotencia tremendamente sistémica, tremendamente sistémica. Solamente cuando entendemos todos los elementos del sistema y ponemos nuestro corazón y nuestros sentimientos en juego en relación a eso, ahí nace la verdadera compasión. Y en constelaciones circulares muchas veces nos las tenemos que dar con la compasión, en el sentido de que conectamos con el dolor que hay en alguien, pero entendemos ese dolor en relación a todo lo que hay alrededor de ello. Una superpotencia importante es la compasión. Y en el otro polo de la compasión, si la compasión generalmente tiene que ver con entender al otro en relación a lo que es difícil, doloroso, complicado, a veces no integrado, hay una cualidad que ha venido mucho del mundo de lo circular y de todo este movimiento de la relación auténtica, que es lo contrario de eso, y que llamamos compersión, con P, compersión, y que es alegrarte de los éxitos del otro. Es una superpotencia muy poco trabajada en nuestra vida, muy silenciada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando a alguien le va bien, tendemos a decir: algo habrá hecho, algo malo habrá, bueno, ya vendrá, como decimos en España, el tío Paco con las rebajas, etcétera, etcétera. Nos cuesta verdaderamente disfrutar de la alegría del otro. También la conversión es muy sistémica porque tiene que ver con que la alegría no es individual, la alegría es de todos. La alegría tiene que ser, la felicidad o el éxito es holístico, por así decirlo. Y aprender a desarrollar la conversión, el verdaderamente disfrutar con que al otro le vaya bien, es una cualidad que, como de otro nivel, que no estamos acostumbrados realmente a poner en juego. Yo digo que sí, en los procesos de constelaciones circulares aparece muchas veces eso,
Porque una constelación circular no solo tiene que hablar con lo difícil en la vida. Una constelación circular lo que habla es también de lo que está vivo como felicidad, como éxito, como desarrollo, como crecimiento. Y cuando tú tienes un grupo que porque te conoce y te conoce en lo profundo, se alegra verdaderamente y entiende la verdadera cualidad que tiene el éxito de otra persona, eso es tremendamente poderoso y cambia mucho la vida. Por lo tanto, creo que va en día 5, la conversión como quinto superpoder de la relación verdadera, auténtica, que trabajamos como cualidades para generar un encuadre seguro donde lo más profundo de la persona pueda surgir. Sexto superpoder, la reverencia. La reverencia es casi como una evolución que va de la comprensión al asombro a la reverencia. La reverencia es algo así como decir, esta persona es territorio sagrado. La reverencia conecta con lo sagrado del otro, de la otra persona. Y con esto no estamos hablando de doctrinas religiosas, aunque es muy curioso que cuando hacemos procesos circulares, el lenguaje que acaba apareciendo es como religioso, porque hay determinadas dimensiones de la persona que solo cuando nos abrimos a ese elemento religioso pueden manifestarse. No es casualidad que la palabra religión la raíz sea religio, que es reconexión. Y por eso la reverencia tiene que ver con una manera de cómo la persona está conectada con el mundo, con los demás, consigo mismo, y es a la vez única e irrepetible, y por eso es territorio sagrado. La tengo que mirar o estar con ella o entender desde dentro, desde dentro, pero manteniendo una distancia. La reverencia aparece en el texto de la zarza ardiente de Moisés, cuando Moisés dice, acordaos, además es muy interesante ese texto, dice, Moisés ve la zarza que arde y no se consume, y dice, iré a ver esa maravilla. La maravilla es el asombro. Pero cuando se acerca Yahvé le dice, descálzate porque este es terreno sagrado. Es ese descalzarse ante el otro lo que significa la reverencia. Y por eso ese descalzarse ante el otro tiene una forma de religiosidad, entendiendo como de religación, de conectarse con el otro de una manera diferente. Y por último, séptima cualidad, séptima característica, séptima superpoder. Me gusta la palabra superpoderes porque cuando uno va con estas claves alrededor suya, cuando uno va como escudado por todo este team de superpoderes, la relación se hace muy verdadera. Ok, la última superpoder es el misterio, la capacidad de misterio. Estaba también implícito en el texto de la zarza ardiente. Es decir, el misterio que cada persona tiene, pero el misterio no como el secreto, como el chisme que tengo que descubrir, sino que las personas somos misteriosas. Es una cosa sumamente interesante que nos pasa. Conforme tú conoces a alguien en profundidad, te das cuenta de todo lo que desconoces. Cuanto más luz proyectas sobre alguien, más profunda es la sombra. No como lo oscuro, lo difícil o eso, también eso, pero sobre todo como lo desconocido. El misterio tiene que ver con todo lo que está por abrirse en una persona. Y eso tiene que ver con dos características para mí muy, muy interesantes que tienen que ver con lo humano en profundidad. Antes decía de la calidad, de lo especial que alguien es, ¿no? Yo soy especial, soy diferente, soy único. Pero la otra característica es y que tiene mucho que ver con ese superpoder del misterio, y que el misterio lo percibe, es todo lo más que hay para abrirse. Por eso las constelaciones circulares, por así decir, nunca acaban, porque nunca acaba la manera en la que tú puedes abrirte a la totalidad,
abrirte a la vida, abrirte al mundo. No es que termines una constelación circular y digas, bueno, ya está, problema resuelto. Eso es lo que hacemos en otro tipo de actividades, como pueden ser la terapia o pueden ser las constelaciones familiares o estructurales, y está muy bien. Pero uno con un último concepto, y con esto ya acabo y luego quiero que hagamos una pequeña práctica. En la vida, hay una serie de actividades que es algo así como que tienes que hacer determinadas cosas, a veces difíciles o feas, para obtener un buen resultado. Hay un psicólogo que se llama Peter que les llama actividades télicas, ¿no? Tienen una finalidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay una que me gusta decir, lavarse los dientes. Cuando tú te lavas los dientes es algo engorroso, aburrido, pesado, que lo haces solamente porque eso tiene un objetivo bueno, que es que tu dentadura esté bien, la salud. Pero con estas actividades lo que pasa es que si tú tuvieses un atajo lo harías. Si a ti te dicen que haciendo así tus dientes están limpios, dices, hagamos esto y no tengo que pasar por lavar los dientes. Si yo tengo que hacer una tabla Excel para no sé qué, para confeccionar datos y no sé qué, si algo así me lo hace de un punto, si tengo ese atajo lo haría. No lo quiero para nada. Esas actividades tienen mucho que ver con lo que llamamos trabajo. Trabajamos hacia un objetivo. Pero hay determinadas actividades que son lo contrario. Por ejemplo, cuando yo juego un partido de tenis con mi amigo, con el que estoy rivalizando siempre, ahí lo que quiero yo es practicar tenis. Ahí lo que yo quiero es jugar al tenis. Ahí lo que yo quiero es pasármelo bien, disfrutar con mi amigo, aunque le quiera ganar, por supuesto, pero haciendo eso. De manera que si le digo, mira, en vez de eso, hacemos así, te gano 6-0. Dices, no, yo no quiero eso. Yo quiero disfrutar haciéndolo. Ok, las constelaciones circulares se parecen a este tipo de actividad que tiene que ver con participar de la vida, disfrutar de la vida, abrirme al disfrute de la relación, de la conexión, de estar cada vez más en la vida. Y ese tipo de actividades tiene una característica que les llamamos juego. Jugamos al tenis, jugamos. Por eso cuando hacemos constelaciones circulares no queremos un objetivo. No se trata de arreglar un problema. Para eso están las constelaciones familiares, las constelaciones organizacionales, las constelaciones estructurales, etc. Aquí lo que hacemos es jugar para desarrollar de una manera nueva ese conocimiento por perspectiva y ese conocimiento por participación del que os he estado hablando. Entonces, simplemente para resumir, y pasamos a hacer una pequeña práctica. Una pequeña práctica que nos hable un poquito de todo esto. No vamos a hacer una constelación circular porque no da para hacerlo en este contexto. Pero simplemente la idea de las constelaciones circulares está basada en el trabajo de la conexión, el poner la conexión y la relación como la intención fundamental de lo que estás haciendo. Ese tipo de conexión o de intención en la relación se basa en un tipo de conocimiento que es el que yo quiero con este trabajo sacar cada vez más a la luz, que es el conocimiento por participación, que realmente nos sentimos vivos y sentimos que nuestra vida tiene sentido cuando nos percibimos participando. Eso es el conocimiento por participación. Y para desarrollar ese conocimiento por participación, simplemente hay un team de superpoderes que conforme las vamos poniendo en juego, nos ayudan a estar cada vez más conectados con el otro y a entrar en la profundidad de la verdad que quiere desvelarse en él. Eso sería un poco, en conclusión, lo que os quería contar sobre las constelaciones circulares, pero para que no quede solamente en palabras, en palabrería, porque el trabajo circular es totalmente experiencial, os voy a proponer un pequeño ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Buscad en vuestro celular o allí donde estéis una fotografía de alguien querido. O puede no ser tan querido como prefieras. Busca esa fotografía. Yo me estoy colocando aquí con la que voy a trabajar.
Ok. Y entonces lo que vas a hacer es, ok, en un primer lugar, lo que os voy a pedir es durante unos segundos simplemente soltar toda la información que ha habido en esta charla, todo lo que os haya parecido interesante, menos interesante o tal vez tengáis dudas, pero ahora mismo lo soltamos. Y simplemente hacemos el ejercicio como de abrirnos a la realidad. Un movimiento doble de apertura a la realidad y al mismo tiempo de encontrarnos en un lugar muy central de nosotros mismos. Y volvemos a hacer ese movimiento de abrirnos a la realidad y de centrarnos en nosotros mismos. Y una tercera vez, donde nos abrimos todavía más a la realidad y nos centramos como en el centro de nosotros mismos. Ok, y una vez que haces eso, lo que vas a hacer es conectar con la persona de tu fotografía. Y mira, en primer lugar, cómo es la cualidad de relación que estableces con esa persona. Es una relación fácil, difícil, distante, cercana, cálida, fría. Mira simplemente cómo es, no la juzgues, no la quieras cambiar, simplemente es darte cuenta de cómo es hoy por hoy. Ok, una vez que lo vayas sintiendo, ahora te voy a proponer que vayamos trayendo aquí, como si fuese un recurso, a nuestra relación con esa persona, las distintas superpoderes. El primero sería el de la empatía. Mira qué pasa si pones en juego tu empatía para conectar con esa persona. Probablemente cuando haces eso, pero no necesariamente, la empatía te nace como de la zona del corazón. Puede que no, puede a veces las personas pueden sentirla más desde el vientre, pero mira, realmente nace naturalmente esa empatía. ¿Y qué cambia para ti cuando esa empatía aparece en la relación? Es distinto, ¿cómo la ves diferente? ¿Cómo se te abre hacia ti diferente cuando usas la empatía para conectar? Okay. Por un momento vas a soltar la empatía y ahora vas a entrar en la comprensión. Mira qué pasa cuando colocas tu comprensión para entender a esta persona. Y cuando digo comprensión, procura hacer esos dos movimientos. El movimiento que es del comprender algo que está alrededor, entender sus contextos, entender lo que le está motivando, lo que le está llevando. Y el understand, lo que subyace, lo que es importante para esta persona. Y también probablemente te darás cuenta que la comprensión nace de otro lugar. Quizá la empatía nacía desde los ojos del corazón. Quizá la comprensión nace más desde los ojos de la cara o de la frente. O quizá no. Mira con qué ojos comprendes a la persona que tienes delante. Suelta la comprensión ahora y vas a evolucionar desde la comprensión hacia el asombro. A percibir a esa persona que tienes ahí, ¿no? Diciendo, y es esta persona, específicamente es tal persona, no es otra.
es ella o es él. Mira qué pasa cuando te dejas asombrar. Y mira qué movimiento nace para el asombro. En mi caso, por ejemplo, es como si tuviese que tomar un poquito de distancia para poder asombrarme más con esta persona. No tengo que acercarme más, sino que la distancia varía, es como otro lugar para el asombro. Y también el asombro tiene algo como dinámico, como que surge desde dentro. Mira cómo es el asombro. Ahora suelta el asombro y pasa a la compasión. A sentir sus dolores o lo que es difícil para ella y entender todo lo que está alrededor de ese dolor o dolores. Y a veces puede que no sepas cuál es su dolor, pero como si pudieses entenderlo y mirarle desde la compasión. Trata de conectar y verás seguramente que la compasión tiene que incluir el corazón y también la cabeza y a veces hasta las tripas para poder realmente compadecer. Suelta la compasión y ahora entra en la compasión. Mira si puedes alegrarte de que le vaya realmente bien, de sus éxitos, de lo que está logrando, de lo que está consiguiendo en su vida. Mira si eso es posible para ti. Realmente conectar desde la alegría y la felicidad del éxito de esta persona que tienes. Respira, quizás suelta la compasión por un momento y usa la reverencia ahora para verle. Como que en su ser persona, esta persona que tienes delante es sagrada. Tiene una conexión con la vida, con el mundo, con los otros, que es su forma de religiosidad, de religarse. Y eso es sagrado. Y es distinto a otras. Y por eso hay que reverenciarla. Todavía más. Vete hacia su misterio. Al misterio que percibes en esta persona. A lo que todavía está por mostrarse. A lo que quiere aparecer y todavía no ha aparecido. A todo lo más que hay en ella. Entra en el misterio de todo lo que no se ha desvelado todavía en ella. Desvelado. Desvelamiento del ser de ella, de esta persona. Porque hemos pasado por todas las superpoderes, superpotencias de la relación y ahora, suéltalas todas y mirando a la persona, entrando en conexión con la persona de tu fotografía, mira cuál o cuáles son los superpoderes mejores que en este momento son mejores para conectar profundamente con él. Sería más una cuestión de empatía, de comprensión, de asombro, de compasión, de compasión, de reverencia o de misterio. Y coloca esos superpoderes, yo diría los 2 o 3 más importantes para conectarte con esta persona. Y mira qué pasa, qué te pasa, que cambia en la relación cuando le ves desde esos superpoderes. Y sobre todo que cambia en ti al mirarle. No existe verdadera relación si nada cambia en mí cuando yo me relaciono. Que cambia en ti cuando entras en conexión, en relación con la persona de la foto.
Ok, cuando sea suficiente podemos acabar el ejercicio. Podemos volver a nuestra sesión. Y si queréis ahora hay tiempo para algunas preguntas, algún comentario, algo que queráis clarificar, decir, lo que sea, criticar, etcétera. Guillermo, Un momento, estamos... me vais a dejar que estoy como... Sí, sí. Tengo que colocar el cargador porque me estoy quedando sin batería. Colócalo, colócalo. Lo que voy dando es apreciaciones con respecto a el ejercicio que nos has dado. Realmente bien de introspección. Es una mirada completa habernos llevado por estos 7 superpoderes. Hay uno que de verdad todavía me resuena y que ya me esperaré a descargar el ebook para poderlo tener en consideración. Y ha sido realmente maravilloso, como lo dice Marcela Alejandra, maravilloso. Muchas gracias, Juan, enriquecimiento. Fue muy especial el ejercicio, encantado de poder hacerlo y conocer estos superpoderes de las constelaciones circulares. Me encantó el enfoque, hermoso ejercicio, buenísima ponencia, maravilloso Guillermo, gracias. Es un honor tenerte aquí, qué bueno escucharte y verte. Gracias por tu generosidad en esta ponencia. Realmente nos estás abriendo la mirada hacia otra forma de aplicar las constelaciones familiares, Guillermo, y esto tiene que ver con toda tu sabiduría y con todo tu conocimiento. En serio, este ejercicio ha sido realmente espectacular. Sí, y esperaremos ese ebook completamente importante. ¿Alguna pregunta de nuestra audiencia? Creo que todavía estamos resonando con las cosas que hemos mirado con estos 7 superpoderes. Y acá me viene algo personal. ¿Cómo llegaste a concluir en esos 7? Porque bueno, hay un montón de cosas alrededor, pero en ese 7, yo creo que ¿qué fue? Seguramente hay más, pero me parece como que, o sea, no estoy diciendo que sea una lista exhaustiva, seguro que hay otras claves, pero de las que yo voy viendo en el trabajo circular, estas me parecen que son muy poderosas, sobre todo porque ayudan a encuadrar. La clave es que una de las cosas interesantes del proceso circular es que lo que busca sobre todo es esto se daría para otro tema de conversación, pero busca salir del modo del tener al modo del ser. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a funcionar desde el modo del tener. Decimos, yo tengo una relación, yo tengo una relación de pareja, pero tú no tienes una relación de pareja. Estás en una relación de pareja, eres en una relación de pareja y tendemos a confundirlos. Entonces estos superpoderes son superpoderes que ayudan a ser en relación. Y eso es de lo que van las constelaciones circulares. Y por eso quería hacer este ejercicio para que la gente tenga un poco la sensación de por dónde va, porque es como poder percibir, aunque sea minúsculamente, de por dónde va las claves de las circulares, porque es este movimiento de acercamiento hacia esa forma de ser. Por eso las circulares no son tanto de resolverte un problema, sino de ser de una determinada manera. Sí. Resueno con lo que dices porque me voy a salir un poquito de constelaciones familiares. Yo vengo también de las canteras del coaching ontológico y ahí tenemos una distinción que habla del ser, hacer y tener. Entonces entiendo desde ahí la propuesta. Y Guillermo, esto que acabamos de hacer aplica para una sesión individual, ¿sí? Entonces, como resultado, tú como el constelador vas interactuando con la consultante o el consultante en función de lo que va evocando todos estos pasos con los cuales has llevado en este ejercicio. ¿Y qué sucede esto cuando lo aplicamos en una constelación circular grupal? ¿Cómo es la dinámica? Un poco para conocer. Bueno, te iba a decir una cosa que me ha venido ahora, que salió de una sesión que tuve el otro día y que va a ser como mi leitmotiv para la publicidad de las constelaciones circulares. Y fue una sesión con una persona y al terminar dijo,
Sí, porque habéis sido muy, muy poderosa, dijo. Es que las circulares son el orgasmo de los procesos personales. Pues algo así. Yo entiendo que hay algo como del orgasmo y Ok, está muy bien dicho. Entonces, hay algo como que lo que haces, pues es eso. ¿Qué consigues con un orgasmo? Bueno, pues no sé, satisfacción, sí, pero no satisfacción. consigues ningún resultado hacia afuera, es algo que vives allí, ¿no? Ujú, Entonces, el proceso circular se puede hacer de manera individual, pero es más rico cuando lo haces grupalmente, porque el grupo lo que te permite ay, qué bonito eso que dice Diana, sí, el orgasmo es una conexión sagrada, exactamente, ujú. exactamente, va por ahí, porque hay algo sagrado en esto. Entonces, el grupo lo que tiene es que cuando tú trabajas grupalmente, cada uno de los integrantes del grupo te muestra un aspecto de la realidad que hay allí. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo este celular, pero Sí. nunca se puede ver todo. Tú ahora estáis viendo este lado, pero yo estoy Ujú. viendo este lado, y otra persona lo ve así, y otro así, y otro así. Entonces, el proceso grupal ayuda a que los miembros del grupo, de una manera sistémica y donde entra mucho en juego lo que se llama ahora en psicología cognitiva el poder de la inteligencia distribuida, te va hablando de los distintos aspectos, y esos aspectos todos configuran a la persona. Cuando lo haces individualmente, evidentemente, el facilitador, el circulador que le llamamos, porque hay el circulador y el circulador te va mostrando algunos de estos aspectos, pero realmente perdón, el proceso grupal tiene muchísimo más poder en ese sentido. Válido. Y aquí Eh, preguntan si se puede usar en eso, constelaciones empresariales. eso iba a preguntarte porque tú viniendo también de constelaciones organizacionales y estructurales, ¿cómo llevar constelaciones circulares hacia la empresa? Gracias, Flora, por traer la pregunta. Evidentemente que hay que hacerlo como con otras restricciones, es decir, cuando se trata de algo más personal, siempre tienes que generar el contexto de seguridad, el contenedor seguro donde se pueda trabajar. Pero yo me voy dando cuenta, mira que llevo años trabajando con empresas y cada vez salen más cosas, más técnicas, más modelos, más procesos, más metodologías. Y sin embargo, lo que estoy percibiendo cada vez más es que hay un movimiento hacia las personas, a colocar la persona y sus necesidades y lo que le pasa y lo que verdaderamente está viviendo en el centro. Por eso a mí me parece que las constelaciones circulares son poderosas para llevarlo al mundo de la empresa. A partir de trabajos donde las personas vayan haciéndolo. Y bueno, tengo ejemplos de haber circulado con empresarios y dicen, bueno, esto hay que hacerlo, esto tienen que conocerlo las personas, porque es como si el empresario se pudiese por fin quitar el traje del rol, etcétera, y decir lo que realmente está vivo y le está pasando. Qué interesante que lo compartas. Guillermo, quiero pedirte que nos puedas contar alguna experiencia con un consultante o una consultante con respecto de haber pasado por la sesión de constelaciones circulares y después de un tiempo regresa donde ti. ¿Qué te comenta? ¿Qué se movió? ¿Qué pudo ver a través de estos 7 superpoderes? Cambió mi vida, cambió mi vida. Así de simple, interesante, interesante. Uh-huh. Bueno, Guillermo, creo que ha sido este ejercicio mucho más evidente de lo que nos imaginábamos, de poder vivir estas constelaciones circulares y insisto, el chat ahorita está sin preguntas porque deben de estar todavía procesando esa pregunta que nos dejaste de regalo al final, ¿no? Elegir 2 o 3 importantes de estos superpoderes que vistes para mirar desde ahí. Entonces, ¿desde dónde estamos mirando a los que están viviendo a nuestro alrededor? ¿Desde cuál punto? Sí, yo lo que quería era dar un pequeño aperitivo para que las ¿Vale? personas sientan lo diferente que tiene que ver la circularidad con otros procesos y que en algún momento puedan experimentar esto y si hay algo que yo siento y es como que a veces me pasa que cuando hablo de todo esto, algunas personas dicen, esta es como la clave que me faltaba. Es como si no quiere negar, no tiene ninguna intención de ser superior
a las constelaciones, ni familiares, ni estructurales, ni no hay ninguna rivalidad en ese sentido. Es como si fuese como otra instancia. Y muchas personas lo sienten como si fuese una clave, un clic que le diese sentido a todo lo otro. Entonces, desde ahí yo lo he querido contar para que las personas puedan tener un poco la sensación y si les interesa, pues habrá muchas oportunidades de encontrarse y de trabajar en torno a esto. Qué bueno, Guillermo, y de Sí, la verdad... web que hemos compartido es, allí aparecen www.constelacionescirculares.com y si no, pero constelacionescirculares.com, ahí hay una landing page que estamos creando porque esto es todo muy reciente, donde hablamos de workshops, allí es donde saldrá el ebook constelacionescirculares.com. Bueno, yo creo que es fácil de recordar, constelacionescirculares.com. Es fácil y lo reforzaremos cuando enviemos la información. Guillermo, una palabra final que te llevas de este espacio que nos has compartido. ¿Qué nos dices? Esa palabra especial que nos regalas hoy. Iba a decir el poder de la conexión. El poder de la conexión. Esa es la palabra final. Que es como era el título, pero bueno, entender el poder de la conexión. Bueno, un abrazo muy grande a todos. Que disfruten mucho de este espacio, de todo lo que va a pasar en estos 2 días. Y aquí estoy para quien quiera. De lo que ya venimos pasando, porque hemos tenido en la mañana 2 ponencias y contigo la tercera, que realmente aún yo personalmente estoy vibrando con el ejercicio que nos compartiste. Gracias, Guillermo. Que sigas impartiendo todo tu conocimiento y saludos para todos los colombianos y colombianas que están contigo ahí en ese momento. Gracias. Un abrazo, saludos a todos. Que estéis igualmente. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias a nuestro ponente, Guillermo Chegaray de España, que en este momento se encuentra en Colombia impartiendo una formación. Muchas gracias por su participación y por lo que nos ha regalado y por lo que nos ha abierto